Eran las 5 de la mañana cuando Rodrigo Méndez abrió la verja oxidada con las manos aún tibias por el café. El viento olía a tierra mojada y a gasolina vieja, los perros de la calle aullaban a lo lejos. Había una luz pálida en el horizonte, y el terreno comprado por 900 pesos mexicanos parecía más grande de lo que sus ojos le permitían creer. Un ruido metálico resonó bajo su pie. Algo golpeó la pala que había dejado clavada la tarde anterior. Tenía la respiración contenida y la sensación de que, si alguien gritaba, todo se iba a desmoronar. El sudor le pegaba la camisa a la espalda y el sobre con la escritura todavía estaba en el bolsillo. 900 MXN, firma temblorosa, testigo llamado Tomás. No era una compra por impulso. Era lo último que le quedaba. Si aquello no cambiaba su suerte, no habría más chances. Afuera, la ciudad seguía con su sueño, pero para Rodrigo ya no había vuelta atrás. La amenaza era concreta. La cuenta en el banco había dejado de responder. Los acreedores habían puesto nombre y apellido sobre su familia y su apartamento tenía una orden de lanzamiento. En la mesa de su despacho, una nota amarillenta con un número de teléfono y una dirección. Terreno en San Pedro de la Sierra, 900 MXN, llama a doña Carmen. No sabía por qué, pero la cifra le sonó a destino. Dentro del bolsillo, junto a la escritura, había una pequeña llave oxidada que no encajaba en ninguna de sus cerraduras. En la barriga de esa llave había una cicatriz de fábrica y una mancha que parecía tinta. Tomó la pala con decisión. No era solo para excavar tierra, era para abrir una grieta en su vida. Esto no es únicamente la historia de un empresario en quiebra que buscó suerte en un terreno barato. Es la historia de cómo una decisión desesperada, una compra hecha con las últimas monedas, terminó por destapar algo que llevaba 60 años enterrado en la tierra. Es la historia de una caja fuerte, un conjunto de documentos y una pequeña placa de metal que al salir a la luz obligó a rostros de la comunidad, a abogados, a historiadores y a periodistas a reconfigurar la memoria de un pueblo entero. Lo que Rodrigo iba a encontrar no solo podía salvar su empresa, podía abrir un expediente que reescribiera parte de la historia local y obligar a instituciones a responder por hechos que muchos preferían callar. Si crees que las segundas oportunidades existen incluso en los lugares más pequeños, suscríbete y deja tu like, porque esta historia mezcla ruina, coraje y pruebas que alguien quiso esconder. La pala golpeó la tierra otra vez, algo duro respondió con un sonido hueco, tenía que seguir, y así empezó todo. Rodrigo bajó hasta la zanja con las manos cubiertas de barro. La mezcla del desayuno de las gallinas y el olor a salitre lejano contrastaba con el tono metálico del objeto que tocó su pala. Habló en voz baja, como si tuviera miedo de despertar algo más que el silencio. ¿Estás seguro, Tomás?, murmuró para sí. Recordó la llamada de 3 días antes. Por 900 nadie te vigilará, le había dicho el notario con una risa contenida. Pero lo que la noche le había prometido como anonimato, la madrugada le devolvía cargada de expectación. La pala dio con una superficie lisa, fría, cubierta de lodo, una chapa de hierro con bisagras. A los costados, clavos a mano y una placa con letras apenas legibles. Fecha, 1959. Tras la chapa, la luna dejó ver una cerradura antigua, redonda, con un orificio que parecía haber esperado una llave como la suya. ¡Aquí!, llamó doña Carmen desde la puerta de su casa, al borde del camino, con la voz ronca de quien ha vivido muchos inviernos. Sus ojos eran 2 carbones que juzgaban y protegían a partes iguales. En el terreno se acercaron también Luis, su antiguo socio que aún le debía favores, Ana, su hija, que había venido como una sombra sin dormir, Marcos, el periodista local que siempre olía a tabaco, y la pequeña Elena, nieta de doña Carmen, que miraba sin pestañear. Rodrigo sintió la mirada de todos ellos como un peso y una promesa. «Si eso sirve, vendemos algo y nos salvamos», dijo Luis apurando un cigarrillo. «O nos metemos en problemas», respondió Ana sin levantar la vista, con la voz fría. Nadie sabía aún que, entre esas chapas y ese barro, había una caja fuerte que había sobrevivido a tormentas, a mudanzas y a silencios impuestos por más de medio siglo. La conversación se volvió un tanteo de opciones y temores.
¿Abrimos aquí o lo llevamos al pueblo?, preguntó Marcos, ajustando la grabadora que sostenía con mano temblorosa. Doña Carmen dejó salir una risa seca. Aquí es donde siempre se han encontrado las verdades. Si era para esconder, mejor que sea aquí también para sacar, dijo. Rodrigo pensó en llamar a un cerrajero, en llevarlo a la policía, en esconderlo en su coche. Pero la caja no era un hallazgo cualquiera. Tenía peso y contención, historias que podían reabrir heridas. El día empezó a clarear y las sombras de la sierra se estiraron como dedos sobre la tierra. Rodrigo rozó la chapa con la palma de la mano, sintió la rugosidad del óxido y la suave curvatura de la placa, y supo que aquello ya no le pertenecía solo a él. La comunidad empezó a moverse. Don Esteban se apareció con su sotana arrugada y una bolsa con pan. Laura, la abogada de la comarca, llegó en bicicleta con los papeles del catastro. Tomás, el notario, se acercó con la frente perlada y una carpeta con un sello reciente. Empezaron las preguntas que siempre aparecen cuando lo inesperado toca la vida cotidiana. ¿De quién es esto? ¿Por qué nadie lo reclamó? ¿Qué contiene? Sus palabras eran cortas, entrecortadas por el viento. Si hay documentos, hay nombres, dijo Laura mientras se limpiaba el sudor de la frente. Y los nombres traen cuentas, añadió Tomás. El murmullo creció. Rodrigo notó cómo en la plaza, más tarde, la gente se agrupó en círculos informales. La posibilidad de justicia, mezclada con la de escándalo, se peinaba en la misma charla. Desde el primer golpe en la chapa, las sensaciones se multiplicaron. El olor del metal caliente por el sol, el sabor amargo del café que Rodrigo había no bebido, el tacto del barro en las uñas, el zumbido de las colmenas cercanas y el peso en la nuca de las miradas. Cada detalle parecía haber sido guardado para ese momento. «Voy a intentarlo con la llave», dijo Rodrigo, sacando la llave oxidada del bolsillo, limpiándola con la manga. La cerradura la recibió con un chasquido que fue a la vez aviso y permiso. Dentro, la caja tenía un sello de cera y una hoja doblada. Las manos de Ana temblaron cuando la abrió. Al levantar la tapa, un olor a papel viejo y barniz les golpeó la cara, como una ráfaga de memoria. No era solo el contenido lo importante, era quién lo había guardado y por qué. Backstory de Rodrigo. Nació en una casa de 2 habitaciones en la periferia de la ciudad. Su padre trabajó en una fábrica de conservas y su madre vendía ropa en el mercado. De niño, aprendió a medir pérdidas y ganancias entre cajas de cartón. A los 15 años ya negociaba recados escolares por monedas. Fue a la universidad con una beca y se especializó en administración. Durante años, su empresa creció con contratos municipales y obras pequeñas. Se casó con Natalia, tuvieron una hija, Ana, y compraron un apartamento que se convirtió en centro de celebraciones y de facturas. La empresa, que al principio funcionó como taller familiar de reformas, se transformó en constructora local con empleados fieles y una reputación forjada a base de promesas cumplidas y préstamos asumidos. La bancarrota llegó en cadena. Una obra grande pagó tarde. Un socio retiró un aval. Una crisis económica nacional cerró líneas de crédito. Rodrigo gastó sus ahorros intentando mantener la nómina. Pidió préstamos personales y, al ver que los números no cuadraban, aceptó deuda con gente de dudosa reputación. Durante meses, sus noches fueron de insomnio. Escuchaba el ruido del contador de la luz y pronto la voz del banco en el teléfono. Perdió contratos, su matrimonio se resquebrajó y la relación con su hija se volvió de miradas cortas y silencios. Había mentido sobre la estabilidad y ahora se encontraba vendiendo lo que podía para tapar huecos. El terreno, por 900 MXN, entró en su vida como una apuesta mínima, una posibilidad de encontrar algo que vendiera suficiente valor para comenzar de nuevo. Es hombre de gestos medidos, de manos manchadas de cemento, de palabras directas. La crisis le devolvió la vulnerabilidad que siempre ocultó tras el traje empresarial. Backstory de Ana. Creció entre planos y herramientas, entre conversaciones nocturnas en las que su padre contaba números con la misma seriedad con la que le leía cuentos. Su madre se marchó cuando Ana tenía 11 años, y con el tiempo, aquello se convirtió en una herida que no se hablaba.
Ana estudió historia por curiosidad y por el deseo de entender las capas que conforman la vida de un lugar. Fue ella quien, mientras trabajaba de camarera y estudiaba, desarrolló la habilidad de mirar los objetos como testigos de historias. Cuando la empresa empezó a caer, ella fue la primera en oír los pasos de los cobradores en la puerta. No por eso dejó de intentar sostener a su padre. Entre ellos había un amor áspero, lleno de reproches, silencios y una lealtad que no siempre se reconocía. Ana tenía en su bolsillo una libreta donde anotaba nombres, fechas y rencores. La noche en la que llegaron al terreno, esa libreta estuvo a punto de volar con el viento. La caja fuerte, cubierta de polvo y paciencia, albergó al principio una cantidad de papeles atados con una cinta descolorida, una pequeña placa con un nombre y una fotografía diminuta envuelta en celofán. Rodrigo sacó un sobre con sellos amarillos. Laura susurró que parecía correspondencia vieja. Marcos encendió la grabadora y preguntó lo que todo el mundo quería saber. ¿Creéis que esto es legal? Doña Carmen negó con la cabeza y dijo: lo legal y lo justo son cosas distintas. Aquí no se trata solo de la ley. La lectura de la primera hoja tuvo un efecto inmediato. Se mencionaba un contrato, un nombre de un almacén en la costa y una fecha de 1959. La placa tenía inscrito Comisión de Salvamento Naval, pero esa inscripción estaba corroída por la humedad. Rodrigo sintió que algo en su garganta se abría. No era mercancía común en la caja. Había nombres que conectaban con un pasado que muchos en la región recordaban con parcialidad. Técnica y procedimiento rápido. Laura sugirió que, antes de que alguien tocara los documentos, deberían fotocopiar las hojas y entregarlas a un archivero institucional. Se procedió a documentar la caja, fotografías del exterior, medidas, sellado con cinta numerada y registro del hallazgo en un acta. Se llamó a un perito documental para la autenticación, se verificó el tipo de papel, la tinta y la tipografía con luminiscencia ultravioleta, y se tomó una muestra pequeña para datación con técnicas químicas no destructivas. El proceso duró 2 horas de medición precisa y control de cadena de custodia. El perito anotó cada paso para garantizar integridad evidencial. Mientras tanto, la comunidad se organizó en torno al hallazgo. El alcalde, don Ricardo, llegó acompañado del inspector García y de la representante del archivo regional, la doctora Morales. Marcos comenzó a repartir turnos para que la gente pudiera ver los papeles sin tumultos. Surgieron voces encontradas, algunos querían que todo se publicara de inmediato, otros pedían cautela. Si esto toca a familias, debemos ser responsables, dijo el inspector García, con la carpeta apretada contra el pecho. Pero si hay verdad, no podemos esconderla, replicó la doctora Morales. El debate creció en intensidad mientras el sol se alzaba más, calentando la chapa de la caja con un siseo que parecía imitar la respiración colectiva. Primera gran tensión. La lectura de un acta de 1959 mencionaba la desaparición de un barco de pesca con varios tripulantes y una carga que nunca fue recuperada. Los nombres eran de familias aún vivas en el pueblo. Ana leyó en voz alta y una mujer, Carmen Ruiz, se desplomó al escuchar el nombre de su tío. Fueron minutos donde la historia personal y la memoria colectiva chocaron. ¿Qué significa esto para nosotros ahora?, preguntó una voz en la multitud. Rodrigo sintió el peso de las decisiones. Si publicaban todo, podrían abrir investigaciones que culparan a personas que ya no estaban. Si guardaban silencio, la verdad seguiría enterrada. En la plaza, alguien rompió a llorar. En la orilla del pueblo, un hombre viejo golpeó con el bastón y pidió justicia. La sensación era de que un velo había sido rasgado. En los días que siguieron, la caja se convirtió en epicentro de intenciones encontradas. Laura gestionó la custodia legal mientras Tomás redactaba la escritura de hallazgo. Marcos preparó un reportaje para la radio regional y doña Carmen organizó una ronda de vecinos para discutir qué hacer. A partir de la documentación salieron pistas. El barco estaba vinculado a una red de exportación que, según una nota, había operado con irregularidades en los años 50. Había también referencias a una comisión de rescate que no tuvo resultados y a un nombre repetido, Capitán Echeverría. Rodrigo comenzó a entender que el hallazgo podía reabrir cuentas históricas y provocar acciones legales. Laura le advirtió en propiedad:
Hay personas que no querrán que esto salga. Si hay documentos comprometedores, te pueden culpar por exponerlos. Él miró a su hija y pensó en la responsabilidad de quien encuentra algo. El segundo momento de tensión llegó cuando alguien forzó la valla de la parcela por la noche. Las luces del pueblo parpadearon y un auto dejó huellas en el barro cerca de la zanja. Alguien intentó sacar la caja, dijo el inspector García, con la voz que rara vez se quebraba. Las huellas tenían un patrón antiguo, como si hubieran usado una rueda de hierro. Se organizó una guardia. Luis, que había prometido proteger el hallazgo, se quedó hasta el amanecer con un palo en la mano. Las amenazas se hicieron explícitas en forma de llamadas anónimas. «Devuelvan lo que no es suyo», dijo una voz distorsionada. Rodrigo notó cómo de pronto su vida privada estaba vinculada a riesgos que antes solo había imaginado en películas. «Tenemos que llevar esto a un lugar seguro», propuso Laura. «No, primero tenemos que saber qué hay dentro», respondió Ana, con la decisión dura de quien ya entendía el peso de los nombres que había leído. La investigación técnica avanzó. Se contactó con la Comisión de Patrimonio y con la Universidad Nacional para autenticar los documentos y restituir los elementos hallados. La placa. El equipo incluyó a la doctora Morales, experta en archivística, y a un conservador de papel que describió la tinta como ferrosa, típica de procesos industriales de mediados del siglo pasado. Se hicieron pruebas de pH en las hojas, se digitalizaron a alta resolución y se registró todo en una cadena de custodia electrónica. Se solicitó también un rastreo de la matrícula figurante en un recibo, aparecieron contratos con exportadores de la década de 1950 y una transferencia de fondos con destinos ambiguos. En paralelo, abogados prepararon un expediente para presentar ante el Ministerio Público si el hallazgo exigiera acción judicial. Cada paso técnico se documentó con cuidado, para proteger tanto el valor histórico como la integridad legal del proceso. El tercer momento de tensión explotó cuando un documento señalaba la complicidad de una empresa que aún operaba bajo otro nombre. «Si esto sale, hay juicios», advirtió Laura, mientras Tomás presentaba un acta en el juzgado. Un grupo de hombres vestidos de traje visitó al alcalde y pidió discreción. «Nos preocupa la reputación de la región», dijeron. La prensa nacional ya olía la historia. Marcos recibió ofertas para vender la exclusiva a grandes medios. Él dudó. La comunidad se fracturaba entre quienes querían transparencia inmediata y quienes temían represalias económicas. Rodrigo, en medio, pensó en su empresa, en sus deudas y en la posibilidad de que la difusión le trajera demandas. «¿Vale la pena arriesgarlo todo para que salga la verdad?», preguntó en voz baja a Ana. Ella lo miró con la seriedad de quien había visto el rostro del pasado y supo que la respuesta ya estaba escrita en los papeles. El momento en que se decidió la divulgación fue una sumatoria de presiones y principios. Un encuentro en el salón del ayuntamiento reunió actores clave: la Comisión de Patrimonio, la representante del Ministerio Público, Laura como abogada de la custodia, Marcos por la prensa y don Ricardo como alcalde. La decisión fue votar, documentar, autenticar y presentar. «Lo haremos de forma pública y ordenada», propuso la doctora Morales. «Con transparencia, no damos pie a rumores», añadió el inspector García. Pero al salir del ayuntamiento, la ciudad entera ya hablaba del hallazgo. Redes sociales difundieron imágenes borrosas. Aparecieron rumores de que la caja contenía mapas de rutas de contrabando. Rodrigo sintió que su nombre podía volver a aparecer en listas de sospechosos por haber encontrado lo que otros habían elegido ocultar. En la fase de publicación, la estrategia fue coordinada. Se organizó una rueda de prensa en la que participaron la doctora Morales, el inspector García y la abogada Laura. Marcos presentó sus notas y leyó fragmentos de cartas. «Hemos respetado cadenas de custodia y protocolos de conservación», dijo la doctora Morales, «para frenar especulaciones». Documentos clave fueron entregados a un archivo regional para su estudio y se abría una investigación preliminar al detectar indicios de delitos relacionados con exportaciones no registradas y desaparición de bienes. La noticia llegó a titulares nacionales. Organizaciones de derechos humanos llamaron para ofrecer apoyo y revisar archivos históricos que podrían relacionarse. Surgió así un equipo multidisciplinar que incluyó historiadores, peritos en documentos y abogados especializados en patrimonio. Un personaje emergió con fuerza en medio del conflicto: el capitán Echeverría, cuyo nombre apareció en varias hojas. No se trataba de un villano de novela,
Era un hombre que operó en la costa y cuyo apellido todavía resonaba en la memoria de pescadores. Algunos lo defendieron, otros susurraron que sus decisiones en aquella época podían explicarse por la precariedad y las reglas implacables de la posguerra. Rodrigo tuvo que escuchar relatos de generaciones. Echeverría salvó al pueblo una vez, dijo un anciano. Él fue parte del problema, replicó otro. La complejidad de la verdad quedó a la vista. No había bondad ni maldad absoluta, sino decisiones humanas que dejaron consecuencias. El proceso judicial comenzó con la presentación oficial de las pruebas. Laura preparó el expediente y el Ministerio Público abrió diligencias para identificar a responsables. Se solicitó el apoyo de la Comisión de la Verdad Local para revisar archivos y testigos. Aparecieron otros documentos en archivos municipales que confirmaron pagos y transferencias en fechas cercanas a la desaparición del barco. La presión pública llevó a una investigación más amplia sobre contratos de la década de 1950 y la relación entre autoridades y empresas marítimas. Organizaciones de memoria y derechos humanos exigieron que se investigara la posible responsabilidad institucional en la desaparición de personas y en la ocultación de mercancías. Mientras los procedimientos avanzaban, la vida cotidiana de Rodrigo cambió. Su empresa recibió ofertas de compra para algunas parcelas que poseía, pero también llamadas de acreedores más agresivos. Su familia lo miró con una mezcla de orgullo y temor. Ana se convirtió en la interlocutora entre la comunidad y los investigadores. Su formación en historia le permitió comprender documentos y contextualizar nombres. Luis ayudó a organizar custodia y doña Carmen mantuvo una vigilancia casi ritual sobre la parcela. Marcos publicó reportajes que combinaban la solidez informativa con testimonios locales. La repercusión trajo apoyo económico de ONGs que vieron en la restauración del archivo una oportunidad para proyectos de memoria. La comunidad se movilizó para proteger las pruebas y honrar a las familias afectadas. Una noche de tensión máxima, cuando la investigación seguía su curso, Rodrigo recibió una visita inesperada. Un hombre bien vestido, que no quiso identificarse plenamente, tocó la puerta de su casa. No queremos problemas, dijo sin rodeos. Esto no es solo un pueblo, hay intereses poderosos detrás. La conversación fue corta y cargada de amenazas veladas. Rodrigo midió sus palabras y se aferró a una calma contenida. No me echen la culpa por encontrar lo que estaba enterrado, respondió. Las amenazas no cesaron. Aparecieron grafitis en la parcela, se dañaron alambrados y alguien intentó intimidar a testigos. La fiscalía pidió medidas cautelares para proteger a testigos y prueba. La comunidad, organizada, respondió con manifestaciones pacíficas y vigilias nocturnas. El conflicto escaló hasta que una comisión de investigación externa llegó para auditar actos administrativos y contratos. El proceso fue acompañado por periodistas de medios nacionales y expertos universitarios. Aparecieron archivos en el Archivo Nacional que permitieron conectar transferencias y nombramientos. La investigación culminó en la reapertura de casos judiciales y en la citación de funcionarios relacionados. Hubo resistencia institucional. Algunos expedientes se encontraban incompletos, otros eran contradictorios. La fuerza del hallazgo de Rodrigo actuó como detonante, permitió que archivos dispersos se reunieran y que nombres olvidados volvieran a pronunciarse en sede pública. Mientras tanto, en el plano humano, las tensiones familiares se transformaron. Rodrigo empezó a recibir ofertas de apoyo moral y económico de organizaciones que valoraban el descubrimiento. Se le propuso crear una fundación local para la preservación de documentos y para apoyar a familias afectadas. Ana recibió una beca para realizar una investigación de archivo en la universidad. Luis volvió a confiar en su amigo y los vecinos consolidaron una red de protección. Doña Carmen siguió siendo la guardiana simbólica, recibiendo visitas de jóvenes que querían aprender del pasado. Epílogo, un mes después. Un mes tras el hallazgo, la comunidad ya había organizado una exposición pública con copias de los documentos más relevantes. La plaza central acogió una mesa con fotografías, cartas y una reproducción de la placa de la caja. Familias que habían vivido con preguntas encontraron fragmentos de respuestas. Algunos recibieron entrevistas de radio para hablar de sus recuerdos. La fiscalía anunció diligencias preliminares y el notario Tomás confirmó que la escritura del terreno quedaría en custodia del archivo regional hasta aclarar la situación legal. Rodrigo recibió cartas de apoyo y algunas amenazas continuaron, aunque su perfil público estaba más protegido.
La exposición fue emotiva. Se realizaron lecturas en voz alta de cartas que no habían sido escuchadas en décadas. Epílogo, 3 meses después. A los 3 meses, una comisión académica publicó el primer informe preliminar que vinculaba documentos del hallazgo con contratos de exportación de la década de 1950. La universidad organizó un simposio y la doctora Morales presentó análisis de la tinta y el papel. Se inició un proceso de identificación de restos del barco desaparecido en fuentes históricas mediante registros portuarios y testimonios de viejos pescadores. La comunidad consiguió fondos para digitalizar los archivos y crear una base accesible al público. Marcos ganó reconocimiento por el reportaje que combinó rigor y sensibilidad. Su trabajo ayudó a que se abrieran nuevas líneas de investigación en otras localidades. Epílogo, 6 meses después. 6 meses después, el caso ya había derivado en una investigación formal que llevó a la apertura de procedimientos administrativos contra actores que ocuparon cargos en los años señalados. La Fiscalía presentó cargos por irregularidades en contratos y por presunta ocultación de bienes. Se organizó un acto de memoria en el muelle, con oración, lectura de nombres y el entierro simbólico de documentos falsos que representaban la impunidad. La fundación propuesta por Rodrigo y Ana recibió donaciones suficientes para sostener un archivo local y un programa educativo que vinculaba a escuelas con la investigación histórica. La caja verde, que empezó como un objeto de supervivencia personal, terminó por ser un catalizador de verdad y reparación para familias que querían cerrar heridas. Rodrigo, con la camisa manchada de tierra, vio cómo su vida se transformaba. Lo que comenzó como una apuesta desesperada se convirtió en un reencuentro con la justicia y con la propia dignidad. Momentos de tensión adicionales se concentraron en audiencias públicas donde testigos antiguos recordaron con voces quebradas hechos que parecían menores, pero que, sumados, conformaron un patrón de prácticas opacas. En una de las audiencias, la voz de una mujer anciana describió cómo, en los años 50, se movían mercancías bajo la noche. Sus palabras causaron impacto y hallaron resonancia en documentos que ahora estaban debidamente catalogados. Estas sesiones fueron medidas por la Fiscalía y llegaron a concentrar emisiones de Radio Nacional. No es venganza, dijo uno de los testigos. Es memoria, añadió otro. La tensión crecía y bajaba como una marea, pero la sensación general fue de que la comunidad avanzaba hacia algo distinto: reconocimiento y, cuando fuera posible, reparación. En el plano técnico, la restauración de los documentos reveló detalles que cambiaron la investigación: sellos oficiales, nombres de empresas y transferencias. La técnica de análisis permitió fechar papeles y corroborar firmas. Un perito confirmó que una de las cartas estaba escrita con una pluma de tinta ferrosa peculiar de la década indicada. Otro experto halló en manchas de sal trazas de estiva marítima. Estas observaciones, consignadas en informes de 250 a 350 palabras técnicos, sirvieron como cimiento para que la Fiscalía solicitara más documentos en archivos portuarios y en registros mercantiles. La cadena de custodia se mantuvo ininterrumpida. Cada paso fue documentado para evitar impugnaciones. La repercusión pública derivó en la creación de una comisión de memoria local. Integrantes fueron la doctora Morales, el inspector García, representantes de asociaciones de familiares, el alcalde y 2 miembros de la comunidad elegidos por votación. La comisión tuvo la tarea de articular búsqueda de archivos, entrevistas y propuestas de reparación simbólica. Se organizó un homenaje público, con lectura de nombres, encendido de velas y un acto de reconocimiento a quienes, de manera anónima o visible, habían protegido la verdad. El proceso no fue lineal ni fácil. Hubo debates, enfrentamientos y acuerdos, pero el descubrimiento de la caja había puesto en marcha un mecanismo de verdad que seguiría operando más allá de los juicios. La conclusión llegó como síntesis de un proceso que mezcló lo íntimo y lo público. La caja que Rodrigo encontró por 900 pesos mexicanos había llevado a la comunidad a reconfigurar su relación con la memoria, con la justicia y con la propia identidad. Había remuneraciones legales en juego y, sobre todo, una necesidad de nombrar hechos. Al final, algunas instituciones asumieron responsabilidad institucional por omisiones, otras resistieron. Sin embargo, la caja ya no era un objeto aislado, era testigo y evidencia. Las familias obtuvieron respuestas y, en algunos casos, indemnizaciones administrativas por actos negligentes del pasado.
Agradecimientos se recibieron. Expresaron en público a quienes guardaron el miedo y la memoria, a doña Carmen por su vigilancia, a Tomás por documentar la compra, a Laura por defender la cadena de custodia, a la doctora Morales por la autenticación, a Marcos por contar la historia con respeto. Rodrigo recibió un homenaje sencillo en la plaza, una pequeña placa que recordaba que a veces un acto de desesperación puede abrir puertas hacia la verdad. La frase final quedó en la voz de Ana durante el acto. Las cosas enterradas cuentan historias, nuestra labor es escucharlas, dijo mientras sostenía la fotografía diminuta encontrada en la caja. Si estuvieras en el lugar de Rodrigo, ¿qué harías al encontrar una caja con secretos de 60 años? Respira un segundo y piensa en esa primera decisión. ¿La harías pública o la guardarías para proteger a tu familia? Queremos saber tu reacción. Escribe en los comentarios una frase simple, por ejemplo, yo publico porque, o yo guardo porque, para compartir la primera impresión que te vendría. No hace falta un relato largo, con unas pocas palabras nos ayudas a entender cómo la comunidad se posicionaría ante un hallazgo que combina riesgo y verdad. Leeremos y citaremos algunos de los comentarios en el próximo video para mostrar cómo diferentes decisiones cambian el rumbo de una historia real. Los comentarios ayudan a quienes están pasando por miedo a ver que no están solos y a construir un archivo colectivo de reacciones. Ahora sigue con nosotros. Aún falta desentrañar qué decía la carta fechada en 1959 y por qué alguien decidió guardar esos papeles en una caja que el tiempo no rompió. Regresa con nosotros al terreno, porque la historia todavía tiene capítulos por delante. La historia dejó una lección concreta. Las segundas oportunidades aparecen en formas inesperadas. Para Rodrigo, la quiebra fue el inicio de una responsabilidad pública que no había pedido pero que aceptó. Para el pueblo, la caja fue la excusa para trabajar la memoria. Hoy, la fundación que lleva el nombre del muelle financia proyectos de memoria en escuelas y la biblioteca local alberga copias digitalizadas de los documentos. Algunos procesos judiciales siguieron su marcha, y varias personas vinculadas a irregularidades administrativas enfrentaron sanciones. No todo se resolvió, y no todas las heridas cerraron, pero algo cambió. La verdad que dormía en el barro se hizo visible, y permitió que nombres fueran pronunciados, y cuentas comenzaran a cerrarse. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir los próximos capítulos. Aquí contamos relatos que buscan verdad y dignidad. Tu suscripción ayuda a mantener viva la memoria y a sostener investigaciones que importan. Comparte este video con alguien que valore la historia y la justicia. Y recuerda que, a veces, una pala y 900 pesos pueden ser el comienzo de algo que transforma a una comunidad. La caja quedó cerrada bajo protección oficial. La plaza volvió a su ritmo y Rodrigo regresó a su taller con la ropa manchada y la mirada distinta. La tierra ya había dado su respuesta y, por primera vez en mucho tiempo, él pudo respirar sin la sensación de que todo iba a derrumbarse. La llave oxidada quedó en la vitrina del archivo como símbolo, pequeña, callada y poderosa. Fin.